Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy vamos a hablar sobre la primera parte de la teoría combinatoria, que vendrían siendo factoriales y números combinatorios. Los temas que vamos a tratar hoy son factoriales, cómo se expresa un factorial, operaciones con factoriales, números combinatorios, propiedades de los números combinatorios y diremos algunos ejemplos. Primero vamos a comenzar con la definición de factoriales. Los factoriales se aplican en un número entero positivo n y es el producto de una serie de factores decrecientes en una unidad hasta llegar al 1. Es importante saber que los factoriales se expresan con el símbolo de signo de exclamación, tal como se muestra aquí. Y la manera en que se expresa los factoriales matemáticamente es de la siguiente manera. N factorial es igual a n por n-1 por n-2. Así sucesivamente hasta llegar a n menos n-1. ¿Por qué n-1? Eso es porque en n-1 es cuando la resta se hace 1. Por lo tanto, sería el fin del factorial. Porque como dice aquí, es decreciente en una unidad hasta llegar al 1. Entonces ese sería el fin. Ahora vamos con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Se tienen 3 balones y nos preguntan, ¿cuántas combinaciones se pueden formar sin repetir los balones? Lo que se busca en este ejercicio es buscar las diferentes maneras en que se puedan ordenar estos balones. Es decir, esta es una opción. La primera puede ser primero el de básquet y por último el de béisbol. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver esto a continuación para ver cuántas combinaciones podemos hacer. Aquí tenemos que nos dio 6 combinaciones donde ningún balón se repite. Aquí en de primero tenemos el ejercicio original, que era primero la pelota de béisbol, luego la pelota de básquet y por último la pelota de voleibol. Pero ¿qué pasa? Que esta pelota de béisbol puede ir tanto de primera como de segunda como de tercera. Ya eso suma combinaciones. Lo mismo pasa con la pelota de básquet. Puede ir de primero, de segundo y de tercero. Y lo mismo pasa con la pelota de voleibol. Primero, segundo y tercero. Dicho esto, como se puede observar, de estos 3 balones se pueden obtener 6 combinaciones distintas. Es decir, 6 maneras distintas de ordenar estos balones. ¿Por qué? Porque el primero puede ir de primero, segundo o tercero. El de básquet, que es el segundo, puede ir de primero, segundo y tercero. El de voleibol puede ir de primero, segundo y tercero. Así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que aquí nos dicen que no se puede repetir. Por lo tanto, aquí ya hay una limitante. Vemos que con este ejemplo de 3 balones es bastante sencillo sacarlo de manera gráfica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un número o muchas figuras que se nos es imposible sacarlo de manera gráfica porque puede ser muy largo o demasiado tedioso? Para esto se tiene la manera matemática, la expresión matemática que veremos a continuación. Entonces tenemos, ¿cómo se expresaría el ejemplo anterior con números? Aquí tenemos un pequeño resumen de nuestro enunciado, que dice que se debe buscar las combinaciones de 3 figuras sin repeticiones. Aquí es donde está nuestra clave, que vendrían siendo 3 figuras sin repeticiones. ¿Okay? En este caso, la variable n será el número 3. Por lo tanto, la expresión quedará como 3 factorial. En este caso, recordemos la expresión era n factorial es igual a n por n-1 por n-2 y así sucesivamente. Aquí tenemos 3 factoriales igual a 3 por 3 menos 1 por 3 menos 2, que quedaría 3 factoriales igual a 3 por 2 por 1. Si nos damos cuenta, el factorial es ir multiplicando los números decreciendo en la unidad hasta llegar a 1.
En este caso tenemos que el factorial de 3 es igual a 6. ¿Por qué? Porque 3 por 2 por 1 es igual a 6. Aquí traemos más ejemplos. En este caso se colocó la expresión para tenerlo en cuenta. Primero vamos a obtener el factorial de 5. Como nos dice factorial de 5, ya sabemos que la n va a ser igual a 5. Entonces solo cambiamos en esta expresión, sustituimos la n por 5 y nos queda 5 factorial es igual a 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3, por 5 menos 4. Eso nos queda 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que el resultado definitivo sería 120. Ahora, ¿cómo sería en el factorial de 6? Es exactamente lo mismo. Lo único es que ahora la n cambia a ser 6. De una manera más resumida, tenemos que el factorial de 6 es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos dará como resultado 720. En los casos anteriores se puede ver que teníamos números relativamente pequeños para expresarlos de la manera completa. Pero en el caso de tener un factorial de 120, sería muy tedioso y muy largo expresar el factorial de la forma completa. Por lo tanto, en estos casos, nosotros podemos expresar este factorial de distintas maneras, como nos convenga en la situación. Por ejemplo, tenemos una división de 120 factorial entre 119 factorial. Basándonos en este ejemplo, ¿ok? Si nosotros tenemos 120 factorial entre 119 factorial y nosotros expresamos el 120 factorial de esta forma como 120 por 119 factorial, nosotros simplificaríamos 119 factorial con el que está abajo y el resultado nos quedaría 120, mucho más sencillo que estar expresando todo el factorial, multiplicarlo y después de ese resultado dividirlo por el de abajo. Es muy complicado. Estos ejemplos nosotros los vamos a ver más adelante, pero esto es como un abrebocas. Aquí también se puede escribir de diferentes maneras. Tenemos 120 factorial, que es igual a 120 por 119 por 118 factorial, y así sucesivamente hasta donde queramos. Antes de seguir adelante con más ejemplos, vamos a recordar ciertas cosas importantes de los factoriales. Lo primero son las identidades. Estas identidades nos funcionarán para resolver problemas más adelante, que vendrían siendo que el factorial de 1 es igual a 1, igual que el factorial de 0 es igual a 1, ¿ok? La otra que tenemos que tener pendiente es que puede ir incrementando. Nosotros vimos anteriormente que el factorial va decrementando según se tenga el número, pero este también puede ir incrementando sin ningún tipo de problema. Anteriormente vimos que el factorial de 3 era igual a 3 por 2 por 1, pero también se puede escribir como 1 por 2 por 3, como en este caso se tiene que 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. ¿Por qué? Porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Ahora bien, la última tenemos expresar de diferentes maneras. Esta va de la mano con el ejemplo anterior de que en algunos ejercicios esto nos puede servir para realizar el ejercicio más fácil o hacerlo más sencillo. Entonces, estas son las primeras cosas que tenemos que recordar para seguir adelante. En los factoriales también se pueden hacer las operaciones esenciales que serían suma, resta, multiplicación y división. A continuación vamos a explicarlas de manera resumida para que se entiendan. Por ejemplo, si queremos sumar, nosotros resolvemos primero cada factorial que se tiene, después sumamos los resultados y se tiene la solución. Esa es la manera más fácil, ¿ok?
Primero se resuelven los factoriales, luego se suman y se tiene la solución. Con la resta pasa exactamente lo mismo. Se resuelven los factoriales, se suman los resultados obtenidos y por último se tiene la solución. En la multiplicación también es exactamente lo mismo. Se resuelven los factoriales, se multiplican los resultados y se obtiene la solución. En sí, la suma, la resta y la multiplicación se resuelven de manera sencilla. Primero se resuelven por parte los factoriales que se tienen, se hacen los procedimientos y después se tiene el resultado. Ahora bien, con la división surge algo muy curioso, ya que se pueden descomponer en varias formas y simplificar. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo que vendría siendo 6 factorial entre 3 factorial. Si nosotros descomponemos este 6 factorial, lo escribimos de manera distinta, lo expresamos de una manera diferente, nos quedaría como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y resulta que abajo tenemos un 3 factorial. Esto fue lo que expliqué un poco anteriormente cuando estábamos hablando del factorial de 120. Entonces, aquí se tiene, este factorial de 3 se puede simplificar con el factorial de 3 y el resultado nos quedaría simplemente como 120. Algo que debemos tener en cuenta es que este mismo concepto se puede aplicar con variables, es decir, no se necesitan números para poder sumar, restar, multiplicar y dividir factoriales. Esto sí, sencillamente se puede hacer con variables también. Ahora entramos en los números combinatorios. Para este tema es muy necesario entender los factoriales de los que acabamos de hablar, ya que es algo similar a lo anterior, pero ahora se tiene otra condición. Los números combinatorios se expresan de la siguiente manera. Se coloca en paréntesis m y n, donde m es el número de elementos totales y n el número de elementos que existirá. Esa combinación se resuelve de la siguiente manera. M factorial entre m menos n factorial por n factorial. Aquí tenemos que darnos cuenta, es muy importante los paréntesis que aparecen en las expresiones porque no es lo mismo tener m menos n, todo eso factorial, que m menos n factorial sin el paréntesis, ya que el resultado sería distinto y no se resolvería de la misma manera. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se lee la expresión y diferentes maneras de escribirlo? Ok, la expresión que teníamos anteriormente de combinación se lee como combinación de m elementos tomados de n en n, ¿ok? Y esta manera no es la única forma de escribir la combinación como tal. Existen muchas maneras como las que vemos aquí, donde m y n significarán lo mismo, pero estarán escritos de distintas maneras. Una manera de la más común, además de esta, es esta que se tiene aquí, que se escribe como c elevado a la n y sub m. Pero en realidad todas, absolutamente todas, se leerían de la misma manera, que sería combinación de m elementos tomados de n en n. Aquí tenemos este ejemplo. Puede ser muy parecido al primero que vimos, pero en realidad no es lo mismo, porque en este caso nos preguntan cuántos grupos de 2 podemos formar. Antes nos pedían ordenar los balones, ahora nos preguntan cuántos grupos podemos formar. Entonces, se tienen 3 balones y nos preguntan cuántos grupos de 2 se pueden formar sin repetir los balones. Entonces, vamos a ver cuántos grupos se tienen. Y tenemos que podemos formar 3 grupos de 2 donde ningún balón se repite. ¿Ok? Vamos a ver esto
Por ejemplo, tenemos el de béisbol, puede ir con el de básquet y con el de voleibol. Ahora bien, aquí en esta parte, esto es una pequeña introducción al tema siguiente, pero aquí no importa el orden en el que se escojan. En el ejemplo, en el primer ejemplo que vimos de los balones, importaba el orden. ¿Por qué? Porque no era lo mismo tener el balón de béisbol de primero que de segundo. Porque si iba de segundo, ya era un diferente orden. Entonces, ese se contaba. En este caso, no importa el orden porque es lo mismo tener un balón de béisbol de primero que de segundo, porque estamos hablando de un grupo como tal. En un grupo no importa si uno va de primero o de segundo, porque simplemente se habla de grupo, se habla de un par, o sea, se habla de un conjunto, ¿ok? Entonces por eso tenemos nada más 3 posibles grupos de 2. Tal como se dijo anteriormente, por ser un ejemplo pequeño de 3 balones, se puede ver sencillo de manera gráfica, pero ¿qué pasa si tenemos un ejemplo muy grande? ¿Cómo se expresaría el ejemplo con números? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen del ejemplo anterior, donde se deben buscar los grupos de 2 para 3 figuras sin repeticiones. Aquí los elementos claves van a ser los grupos y los elementos que se tengan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que queremos grupos de 2. O sea, podemos tener grupos de 3, grupos de 4 y así sucesivamente. Pero en este caso nos piden grupos de 2. Ese grupos de 2 va a ser nuestra n, ¿ok? Y los elementos totales, los elementos completos que se tengan, van a ser las figuras, que es m. En este caso sería 3. Entonces nuestra expresión quedaría como combinación de 3 elementos tomados de 2 en 2. ¿Ok? Esto para resolverlo utilizaríamos la expresión matemática, es que sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Eso quedaría como 3 factorial sobre 1 factorial por 2 factorial. Recordemos que 1 factorial es igual a 1, por lo tanto quedaría 3 factorial sobre 2 factorial y eso vendría siendo 3. Ahora vamos con algunas de las propiedades de los números combinatorios. Tenemos la primera propiedad, que vendría siendo que m debe ser obligatoriamente mayor a n, porque como se puede ver en la expresión, en el denominador se resta m menos n y el resultado se le saca el factorial. Y sabemos que un factorial no puede ser negativo. Por lo tanto, m siempre tiene que ser mayor o igual que n y ambos tienen que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Esa va a ser nuestra primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que cuando m y n son iguales, el resultado de la combinación es 1. La expresión matemática vendría siendo m igual a n y sería la combinación de esos dos es igual a 1. La demostración la tenemos aquí. Si m y n son iguales, que es igual a 5, tenemos que 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial por 5 factorial. Luego nos queda 5 factorial sobre 0 factorial. Recordemos que 0 factorial es igual a 1. Y eso nos quedaría simplificando el 5 factorial con el 5 factorial igual a 1. Por lo tanto, queda demostrada la propiedad. Tenemos nuestra tercera propiedad. La tercera propiedad dice, cuando n es igual a 0, la combinación será 1. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra demostración. M igual 3 y n igual 0. Colocamos nuestra combinación y comenzamos. 3 factorial sobre 3 menos 0 factorial por 0 factorial.
Esto nos quedaría igual a 3 factorial sobre 3 factorial por 1 y simplificando nos quedaría 1. Por lo tanto, se cumple la propiedad nuevamente. Vamos con la propiedad número 4 que dice cuando n es igual a 1, la combinación será igual a m. Tenemos la demostración con m igual a 4 y n igual a 1. Colocamos nuestra expresión de combinación y la resolvemos diciendo lo siguiente. 4 factorial sobre 4 menos 1 factorial por 1 factorial. Eso se tiene que es 4 factorial sobre 3 factorial por 1. Por lo tanto, si el 4 factorial lo descomponemos en factores y colocamos 4 por 3 factorial, el 3 factorial se simplifica con el 3 factorial de abajo y queda 4. Se cumple la propiedad. Tenemos la propiedad 5 y la propiedad 5 dice al no darse el resultado de la resta y dejarla expresada, se concluye lo siguiente. Aquí tenemos una demostración con m igual 7 y n igual 5. Aquí vemos que en esta parte se cumple esta parte que tenemos aquí. Ahora vamos a resolver esta combinación. Nos quedaría 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial por 7 menos 5 factorial. Eso quedaría como 7 factorial sobre 7 menos 2 factorial por 7 menos 5 factorial. Una vez más, eso quedaría como 7 factorial sobre 7 menos 5 por 5. Si nosotros no resolvemos esta parte del 7 menos 5, pero si resolvemos esta parte del 7 menos 2, nos damos cuenta que nos queda 5 factorial. Esta es la expresión cuando se tiene una combinación de m elementos tomados n en n, que vendría siendo de esta manera. Entonces, en realidad se cumple esta propiedad número 5. Se tiene la propiedad número 6, que nos dice que cuando n es igual a m menos 1, nuestro resultado va a ser igual a m. Para demostrar esta propiedad tenemos un ejemplo con m igual a 6. Entonces colocamos nuestra expresión de combinación y resolvemos. 6 factorial sobre 6 menos 5 factorial por 5 factorial es igual a 6 factorial sobre 1 factorial por 5 factorial, que eso sería igual a 6, que en este caso es el mismo valor de m. Por lo tanto, queda demostrada la propiedad. Vamos con la propiedad número 7, que nos dice que esta propiedad se cumple si una de las condiciones se cumple. ¿Cuáles condiciones? Estas condiciones. Es decir, que x sea igual a y que x más y sea igual a m. Pero, esto es importante, solo se debe cumplir una de las condiciones. No importa que no se cumplan las dos. Con que se cumpla una, estamos bien. Entonces, para la demostración tenemos m igual a 7, x igual a 4 y y igual a 3. Tenemos aquí la expresión de combinación con m igual a 7 y x igual a 4. Resolvemos y nos queda 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial por 4 factorial es igual a 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial. Si nosotros resolvemos ahora la combinación, pero con el valor de y, vamos a ver qué nos queda. Tenemos 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial, que eso es igual a 7 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial. En efecto, las dos combinaciones son iguales. ¿Pero por qué es esto? Vamos a ver. Si nosotros tenemos aquí, vamos ahora con las condiciones. Si nosotros tenemos aquí x igual a 4 y y igual a 3. La primera condición no se cumple porque ni x ni y son iguales. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda condición dice que x más y es igual a m. Entonces, 4 más 3 es igual a 7.
Por lo tanto, una condición se cumple y por eso es que esta propiedad se cumple. Así es como queda demostrada la propiedad número 7. Por último, tenemos la propiedad número 8, que nos dice que al sumar dos combinatorias donde m es igual en ambas y n es diferente en uno solo, en una unidad, el resultado será la combinatoria de m más 1 y el n mayor. Para demostrar esta propiedad, vamos a utilizar m igual a 5 y n igual a 3. Aquí tenemos dos combinatorias donde m es igual. Aquí m y m es igual. ¿Ok? Ahora, n es diferente en 1. N es diferente en 1 porque aquí es 3 y aquí es 4. Es decir, solo hay un espacio de diferencia, por así decirlo, un número de diferencia. ¿Ok? Entonces, el resultado de nosotros será la combinatoria de m más 1 y el n mayor. Entonces, nuestra combinatoria sería m más 1, que vendría siendo 6, y el n mayor, que vendría siendo 4. Este n mayor es igual a n más 1. ¿Por qué? Porque nuestra n se diferencia solo en una unidad. Por lo tanto, si nosotros escribimos n más 1, es lo mismo que tener el n mayor. Por lo tanto, resolvemos aquí nuestra combinación y nos queda lo siguiente. 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial por 4 factorial es igual a 6 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial, y eso es igual a 6 por 5 entre 2. Eso nos queda igual a 15. Si nosotros hacemos esta combinación y luego la sumamos, obtenemos el resultado de 15. Por lo tanto, esta propiedad se demuestra. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y recuerden practicar mucho sobre estos temas, porque el siguiente tema va a tener mucho que ver con esto. Entonces, por favor, practiquen. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.